Hola muchachos, vamos a resolver el ejercicio que yo les había dejado en clases, ya, el que tiene que ver con la ramada. Nosotros ya habíamos desarrollado un ejercicio, el cual tenía que ver con las camisetas, que es bastante parecido a este, ya que todos son tipo de prueba. Así que vamos a comenzar primero viendo el caso, viendo los requerimientos y después comenzando el proyecto en sí. Primero, nos dicen que una ramada necesita un sistema que le permita realizar el cálculo de las ventas que tiene hacia los clientes. El dueño envía una serie de requerimientos, los cuales nosotros tenemos que hacer cumplir programando en Java. ¿Ya? Acá nos dicen, por ejemplo, que se requiere registrar del cliente y que se requiere registrar de la venta. Siempre hay que partir identificando primero cuál de los atributos va en qué clase y qué clases tenemos que crear. ¿Ya? Así que acá tenemos, por ejemplo, cliente. Tenemos después la venta. Y cada uno tiene sus atributos. Por ejemplo, el cliente tiene root, nombre, edad, sexo, tipo de cliente. La venta tiene, por otra parte, la cantidad de productos que lleva el cliente, ya que nos dice que puede ser empanada, terremoto o anticucho. Eso nos va a decir mucho del tipo de datos que tenemos que después declarar. Dice que la propina puede ser cero y además hay que registrar el cliente. Ya todas las clases tienen que tener todo lo básico de una estructura de clases: atributos, getter, setter, constructores con y sin parámetros y el método toString, además de los métodos que vamos a necesitar para programar en sí. Si seguimos bajando, nos dicen algunas reglas de negocio. Por ejemplo, que el nombre de la persona debe tener 3 como mínimo y 25 caracteres como máximo. Y la cantidad de productos para vender como mínimo debe ser 1. Nos dicen además que se debe implementar un método que nos entregue la información del cliente en este formato. Otro método que calcule el total a pagar en base a estos requerimientos: si es empanada, si es terremoto, si es anticucho, si es VIP y descuento, por edad y descuento, si es tercera edad y descuento, si es cuarta edad y descuento también. Ya. Y más abajo nos dicen, por ejemplo, cómo se debe ver la venta en la opción, en este caso 5. Y además el menú. Tenemos 6 opciones: ingresar cliente, ingresar venta, total de la venta, datos del cliente, ver datos de la venta y finalmente salir. Ya, en base a este caso vamos a comenzar entonces realizando la programación. Vamos a ello. Comenzamos primero abriendo nuestro NetBeans. Dentro de nuestro NetBeans vamos a crear un nuevo proyecto, así que vamos a ir a File arriba. Si lo tienen en español va a ser archivo, nuevo proyecto. Nuevo proyecto en este caso, y siempre va a ser Java Application. Una vez que hayamos definido el tipo de proyecto, vamos a dar siguiente. Y le vamos a dar un nombre a esto. A esto le vamos a poner ramada, con la R mayúscula. Y ya tenemos nuestro pequeño proyecto ramada. Recuerden que por defecto vienen dos cosas. Uno es el package que viene por defecto, que nos va a permitir a nosotros más adelante organizar nuestras clases en distintas carpetas. Esas carpetas acá se llaman package. Viene una clase llamada ramada del mismo nombre de lo que es el proyecto, por eso debe comenzar con mayúscula. Y está el método main. Recordemos que el método main es lo primero que ejecuta el sistema operativo cuando lanzamos nuestra aplicación. Así que vamos a partir primero siempre por las clases que haya que crear. Nosotros ya identificamos que necesitábamos dos clases. Si nos volvemos hasta el documento y nos vamos arriba donde está marcado, necesitamos el cliente y la venta. Vamos a partir por el cliente, ya que no tiene dependencias. Dentro de el package ramada vamos a crear un nuevo Java class y este se va a llamar cliente. Acá, cliente. Recuerden que la convención es importante, ya que dice que debe empezar la clase con una mayúscula. Una vez creada la clase, vamos a empezar a crear la estructura básica y siempre hay que partir con la definición de las variables o atributos. Recuerden que son privadas para que los getter y setter puedan controlar la entrada y la salida de los datos. Vamos entonces con lo primero. Tenemos primero el root, así que private string root, private string nombre,
private, ¿qué más tenemos? La edad, en este caso sería un entero. Tenemos también el sexo, MOF, en este caso es un char. Y finalmente un char del tipo de cliente. ¿Ya? Nos dice que puede ser 3. VNOF. ¿Ya? Frecuente, VIP o normal. Del cliente, si es que no me equivoco, eso es todo lo que necesitamos hacer. Una vez hecho esto, vamos a proceder con, un poquito más acá abajo, a hacer almas insert. Y vamos a crear los constructores. Primero, sin parámetro. Después, nuevamente, almas insert. Constructor, en este caso, con parámetro. Y getter setters. Y al final vamos a dejar el toString. Y eso nos va a servir para ir depurando nuestro código. Vamos a subir y hay algo que cambiar acá manualmente, que es esto. No nos conviene que pase directo a las variables, ya que para eso están los sets que van a tener validaciones más adelante. Así que vamos a sacar esto y vamos a empezar a llamar a set root, por ejemplo. This.set nombre y así sucesivamente hasta completarlos todos. Ya, con eso hemos terminado con la clase cliente. Ya tenemos nuestro molde básico. En base a ese molde básico, después nosotros podemos crear uno o más clientes. Recuerden que esa es ¿cómo lo podría decir? Es la gracia de las clases, ¿ya? Que es un molde y a partir de ellos podemos crear objetos, que son finalmente la salida de esto cuando creamos un cliente. Eso se llama objeto. Y va a tener todos estos atributos. Por eso que esto nos sirve como una plantilla finalmente. Ya, creado el cliente, vamos a la ramada y vamos a crear un nuevo Java Class. En este caso va a ser ahora la venta. Recuerden, siempre empezar con mayúscula. Vamos entonces, igual que con cliente, con los atributos. De venta se requiere registrar la cantidad de productos que está comprando el cliente. Private int cantidad. Después, el tipo de producto. Así que private string tipo, ya que nos dice que puede ser empanada, que puede ser terremoto, entonces esa es una palabra. Así que debe ser un string. La propina y el cliente. Entonces private int, propina y private. Aquí viene la colaboración de clases, donde registro una variable de tipo cliente, que es la clase que acabo de crear al otro lado. Y le pongo un nombre a esa variable. En este caso cliente con minúscula. Recuerden que las variables siempre comienzan con una minúscula. Ya, una vez hecho esto, ya tenemos toda la estructura suficiente para crear todo lo demás. Y aquí me refiero con eso, constructores, getter, setter y toString. Así que acá repetimos el mismo proceso. Alt más insert, constructor. Sin parámetro primero, no seleccionamos nada. Alt más insert, constructor. Seleccionamos todo. Alt más insert, getter and setter. Y abajito vamos a dejar el toString. Habiendo hecho la estructura básica, procedemos a ir al constructor con parámetro y reemplazar. This.set cantidad. Le puse cliente, bueno, da lo mismo el orden. This.set cantidad, ahora sí. Después this.set propina. Ahí está. Los tres atributos que tiene la venta son esos. Y me falta uno, me falta el tipo. This.set tipo. Ya da lo mismo el orden cuál se llame primero mientras se llamen los 4. Con esto ya tenemos una clase venta, una clase cliente. La clase venta dentro tiene un cliente. Recuerden que este cliente va a tener todos los datos que tiene cliente, root, nombre, edad, etc. Y eso se le llama una colaboración de clases. Una vez hecho esto, vamos a hacer lo siguiente. Ya teniendo los dos moldes, podemos ir hasta el método main que está en la clase ramada. Recuerden que el método main siempre está en la clase con el mismo nombre del proyecto. Esa es la gracia. Y es aquí donde nosotros tenemos que empezar a hacer la lógica que se nos solicita. Sé que vamos a tener que en algún momento solicitar datos, así que podemos partir haciendo un import arriba, después del package.
java.util.scanner. Ese paquete nos va a ayudar para pedir datos al usuario. Y vamos a crear scanner sn igual a new scanner. Con esto le asignamos memoria a nosotros. Y podemos ocupar el objeto, que se va a llamar sn. Sin embargo, hay que pasarle acá la entrada del sistema estándar, system.in. Con ese objeto llamado sn, puedo solicitar datos con sn.netsline. ¿Ven? sn.netsline. Y eso me va a devolver lo que el usuario escriba. O sea, técnicamente lo que pasa acá es que se detiene la ejecución ahí y queda esperando acá abajo la consola para que el usuario ingrese algo. En ese momento que ingresa algo, se nos devuelve y lo podemos capturar en una variable, por ejemplo. Recuerden que sn puede ser el nombre que ustedes quieran, porque estamos creando simplemente una variable del tipo scanner. Ya, le ponemos sn porque es más práctico después para llamarlo. Sé que en algún momento vamos a tener que pedir también, por ejemplo, un cliente. Así que lo instanciamos ocupando el constructor sin parámetro. Y vamos a tener que pedir una venta eventualmente. Habiendo hecho eso, ya tenemos listo lo que vamos a pedir en algún momento. Aparte de, por ejemplo, cuando tengamos el menú, vamos a tener que tener una opción también, la cual la vamos a setear en 0 al principio. Hecho esto, volvemos a ver los requerimientos. Ya sabemos que tenemos root, nombre, edad, sexo, tipo cliente, venta, tenemos la cantidad, tenemos el tipo de producto que está comprando, la propina y el cliente. Más abajo tenemos el menú, que es el que vamos a empezar a hacer ahora. ¿Ya? Pero necesito que el menú se vaya repitiendo una y otra vez a menos que el usuario decida salir. Para eso vamos a ocupar una estructura que se llama do-while. La gracia del do-while es que siempre va a ejecutar primero el código que tengamos y después va a ir a hacer la comprobación a ver si debe seguir. El do-while nos asegura que nuestro código al menos se va a ejecutar una vez y después va a ser evaluado a ver si debe salir. Es especial para los menús, ya que siempre se muestra el menú al menos una vez y después el usuario decide salir, ya no se va a ejecutar más. Habiendo hecho esto, en nuestro do-while comenzamos a pedir los datos, bueno, más que pedir los datos, mostrar el menú. Así que vamos con ello. Primero decimos sought. Recuerden que en vez de escribir system.out.println, que es totalmente válido, es bueno ocupar las herramientas que nos da el mismo editor, el IDE. Poner sought y tabular, y eso nos va a hacer el system.out.println. Y le vamos a decir lo siguiente: bienvenido a la ramada. Esta ramada tiene un nombre, así que se lo vamos a poner acá. El terremoto de Xi'an. Ya. Y le vamos a decir acá las opciones que tiene. Elija una opción. Y le decimos show también. Primera opción. La primera opción es ingresar cliente. Show. Segunda opción. Ingresar venta. So, tercera opción. Vamos a ver de vuelta acá. Calcular total de la venta. Informará solo el total de la venta. So, opción 4. Ver datos del cliente. Opción 5. Y esta es ver datos de la venta. Y aquí esto lo va a imprimir bonito con el formato que se nos pedía. Y finalmente la opción número 6, que es salir. Como tenemos el menú, ahora tenemos que pedirle al usuario que ingrese la opción. Así que vamos a hacer lo siguiente. En opción, que está declarado acá arriba, por eso ya no es necesario volver a ponerle el tipo de dato, le vamos a decir sn.netsline. Y eso va a parar, le va a pedir al usuario y ahí lo que el usuario ingrese se va a guardar en opción. Pero hay un problema, de que sn.netsline devuelve siempre una string.
y estoy tratando de guardar ese string dentro de un int. Entonces podemos hacer lo siguiente y realizar el proceso que se llama parseo. Habiendo hecho eso, ¿funciona? Sí, pero hay un problema de validación. Ya, porque el usuario acá puede elegir lo que sea. Vamos a echar un vistazo. Como ven, dice bienvenido y todo, elija una opción. Ingresar cliente, etc. En vez de poner una de las opciones que me dan del 1 al 6, yo podría escribir, por ejemplo, una o un texto y darle enter, y lo que pasaría ahí es que se va a caer. Para eso tenemos dos maneras de validar esto: con un try catch o con una expresión regular. Las expresiones regulares nos sirven para ver patrones dentro de un texto. Una buena manera de ver una expresión regular es, por ejemplo, cuando queremos buscar un patrón como el root o la patente. Por ejemplo, la patente tiene el siguiente formato en la mayoría de los casos. Por ejemplo, JJ 77-99. Eso sería una patente, supongamos, válida. ¿Ya? Y el patrón acá es que vienen dos letras, dos números y dos números. O no sé, dos letras, después dos letras de nuevo. LL. Y al final dos números. Y estas van separadas por un guión. Una expresión regular que rija eso sería así. Le diríamos con corchetes que vamos a tener de la A a la Z letras dos veces, después va a venir un guión y después se repite de la A a la Z dos veces de nuevo y después va a venir un guión y finalmente va a venir un número del 0 al 9, ya, dos veces. Y eso estaría validando este patrón, esta patente, con ese patrón, y ese patrón se le llama expresión regular. Hay un montón de utilidades para validar con expresión regular, aparte de estas que es a la Z, pueden poner a la E, del 0 al 5, del 0 al 9, la cantidad de veces que debe estar, ahí viene el guión, etc. Es una herramienta súper poderosa y es independiente del lenguaje. Pero hay una manera de validar lo que nosotros queremos que es más sencilla con la expresión regular. Ya no necesitamos irnos a la Z del 0 al 9. Por ejemplo, primero, para ocupar la expresión regular, esto tiene que ser un string. Así que en vez de opción le vamos a poner string opt nomás, mientras tanto. Vamos a borrar esto y vamos a pedir el next line simplemente. Y con un if vamos a decir lo siguiente: si opt.matches, y eso para validar expresión regular, con dos barra invertida, dos backlash, le decimos que quiero un dígito más de 1. Pero voy a hacer lo siguiente: al principio le voy a poner un signo de exclamación, lo que quiere decir que no sea un dígito. Es lo mismo hacer eso que hacer esto, igual a false. O sea que no se cumpla la condición, ¿ya? Pero es más cortito ponerle el signo de exclamación al principio, pero que no se les vaya a ir nomás, ya que si no, no va a funcionar. Con eso, con ese doble backlash, que es para escribir uno simplemente, necesito dos para escribir uno, le digo un dígito o más de 1. Si entra al if, quiere decir que tenemos un problema, que no es un dígito. Recuerden que está puesto la exclamación acá. Y acá nosotros podemos hacer lo siguiente: podríamos lanzar un error. South. Error debe ser un dígito, ¿ya? Pero vamos a hacer algo mucho mejor. Vamos primero a encerrar todo esto en una estructura llamada try catch. Van a escribir try catch y tabular. Y eso nos va a poner un try y un catch. Primero, el try debe encerrar a todo lo que puede eventualmente caerse. Y si se cae, va a venir dentro de el catch. Y en el catch podemos mandar un mensaje. Ya vamos a hacer lo siguiente. Voy a borrar esto nomás. Voy a poner try, voy a abrir acá y voy a encerrar todo lo que está mientras tanto dentro de el do. Ahí. Con el Shift F voy a identar. Como ven, ya estamos dentro del try. Todo lo del try está siendo evaluado. Si se cae, le va a dar el control a el catch. Y aquí lo vamos a escribir, el cual va a traer una excepción y dentro va a traer una variable llamada e, la cual va a traer el mensaje. Así aquí simplemente lo sacamos con un south.
e.getMessage. Si se cae en alguna parte acá, va a venir inmediatamente al catch. Entonces lo que vamos a hacer acá nosotros es que si entra al if, vamos a hacer que se caiga intencionalmente. Vamos a poner un ligin illegal argument exception y le vamos a pasar el mensaje. Vamos a decir acá la opción es inválida, porque además nosotros vamos a validar otras cosas. Por ejemplo, vamos a decir y además vamos a hacer integer.parseIn de opt, y ahí lo convertimos para poder evaluarlo, opt, y decirle que tiene, por ejemplo, si es menor a 1, tenemos un problema, ¿ya? Y además integer.parseInt opt, y si es mayor, por ejemplo, a 6, también tenemos un problema, ¿ya? Y siempre hay que ir jugando con los operadores lógicos que tenemos, tanto el i como el o, e identificar claramente para qué nos serviría cada uno. En este caso, con cualquiera de las que está acá tendríamos un problema, así que en vez de i, para que no sean todas tengan que cumplirse las 3, que es imposible, tiene que ser 1, ¿ya? Eso es para que vayan jugando, entendiendo la lógica. Si no es un número, se va a caer. Si es menor a 1, se va a caer. Si es mayor a 6, se va a caer. Después de eso se puede probar. Vamos a ver si es verdad. Vamos a poner una J. Nos dice que la opción es inválida. Vamos a poner un 9 y nos dice también que la opción es inválida. Vamos a poner un 1 y ahí ya no pasa nada porque no hay nada programado todavía. Pero vamos por el buen camino, como se fijan. Vamos viendo entonces. Ya. Lo que falta ahora es que si pasa del if, ahora sí tengo que hacer la conversión real. Y aquí le hago el integer.parseInt de opt, ya que si pasa del if es totalmente seguro hacer la conversión. Después ya podemos empezar a hacer la cáscara del menú para ir controlando el flujo, a ver qué hacemos si el usuario pulsó 1, pulsó 2 o 3 o 6. En este caso con un if vamos a ir viendo. Si la opción es igual a 1, vamos a hacer algo. Vamos a dejar hecha la cáscara a punta de if y el safe. Si la opción es igual a 2, de lo contrario si la opción es igual a 3, y así vamos a llegar hasta el 5. El 6 no lo vamos a hacer, ya que si ponen 6 inmediatamente va a salir debido a la condición que está abajo, o sea el while está haciendo la opción 6 solo. Y el safe opción 5. No, me equivoqué en la llave. Ahí sí. Ahí está. Opción 1, 2, 3, 4, 5. Ya, partamos de inmediato. La primera opción se supone que tiene que pedir los datos del cliente. Así que vamos a ir pidiendo los datos. Primero, south, ingrese los datos del cliente. Otro south más y le vamos a decir ingrese el root. Y acá, cliente.setRoot, como es un string es más fácil, .nextLine. Ya, la validación podemos ponerla dentro del setRoot, pero la validación la vamos a dejar al final. Al menos todas las validaciones de los set. Después de que pidamos el root, ingrese su nombre. Después la edad. Ya, pero me faltó pedirla acá. Cliente.setNombre. cn.nextLine. Pedimos el nombre. Después ahora viene la edad. Ingrese la edad. Y acá sí necesitamos la validación del int. ¿Ya? Porque el usuario en vez de ingresar una edad válida puede ingresar una letra. Esta validación no se puede hacer dentro del set, ya que el set edad nos pide inmediatamente que esto ya venga como un int. Si se fijan, nos pide que venga como un int, así que desde fuera de la clase hay que hacer al menos esa validación. Después las demás las podemos hacer dentro del set, por ejemplo si es mayor de 18, etc. Y aquí va a ser lo mismo patrón. Primero un string y vamos a decir edad.
pedimos al usuario cn.nextLine y vemos si se puede o no, si es o no un número. Y es el mismo patrón. Si no, edad.matches, y acá ponemos la expresión regular entre comillas, backslash demás. Si no es un número, lanzamos una excepción. ¿Sí? Throw, throw, new illegal argument exception. Y ahí pasamos un mensaje. Vamos a decir, la edad debe ser numérica. Y ahí se va a caer. Como se va a caer, si es que entra acá, si es que ingresaron una letra en vez de un dígito, va a venir al catch y el catch obtiene el mensaje que estoy enviando dentro de la excepción y va a salir ese mensaje al usuario. Si pasa del if, hacemos la conversión. Cliente.setEdad y aquí integer.parseInt y le pasamos la edad que ya la habíamos pedido acá arriba, pero está como string. Después de eso ya tenemos cubierto lo que es la edad, al menos si es numérica o no. Seguimos, tenemos la edad y tenemos el sexo también, south. Ingrese el sexo del cliente, MOF, en mayúscula, fíjense. Así que cuando lo pidamos, lo vamos a pasar a mayúscula el tiro. Y le vamos a decir lo siguiente, cliente.set sexo sn.nextLine, lo que el usuario ingrese, punto to uppercase, punto charat0. Ahora, ¿qué pasa acá? Acá se detiene, le pide algo al usuario, el usuario ingresa algo, MOF, puede ingresar otra cosa, pero lo que ingrese se va a convertir a mayúscula y de eso se va a convertir a un char. Ya, el charat lo que dice es sacar lo que está en el string en la posición 0 como un char, así que está encadenado ahí. Se pide al usuario, se pasa a mayúscula y se pasa a un char. Dentro vamos a hacer la validación a ver si era MOF dentro del set. Así que seguimos acá. Después viene el tipo de cliente. Ingrese el tipo de cliente. Y acá tenemos tres tipos: el normal, el frecuente y el VIP. Así que NFOE. Y también es un char, así que lo mismo. Cliente.set tipo cliente. cn.nextLine.toUppercase.charat 0. Exactamente lo mismo. Para que las validaciones después se hagan de manera correcta, siempre pasamos a mayúscula lo que el usuario ingresó en estos casos. Si es que no me equivoco, no queda nada más del cliente. Vamos a ver. Root, nombre, edad, sexo y tipo de cliente. No queda absolutamente nada más del cliente. Así que por el cliente hemos llegado hasta acá y le decimos south. El cliente fue registrado correctamente. Ya. Y ahora podríamos hacer, por ejemplo, las validaciones. Primero vamos a probar, antes de hacer validaciones. Eso es lo entretenido de primero ejecutar y después hacer las validaciones, para que no nos estemos enredando tanto. 1. Ingresar cliente. Nombre, hola, vamos a poner, la edad 90, el sexo MOF, M, el tipo N. Y dice cliente registrado correctamente. Lo que falta ahora es poner validaciones dentro de los set. Como ya está hecha la estructura de try catch, va a ser mucho más fácil. Así que partimos, por ejemplo, con el nombre. Set nombre. Recuerden que con el control ustedes lo mantienen apretado y pueden ir a uno de los métodos, incluso a la clase. Así podemos navegar de una manera mucho más rápida. Por ejemplo, set nombre, vamos directamente ahí. Y aquí hay que buscar siempre el error dentro del set. Recuerden que el set es quien se está asegurando de que todo lo que entra entre con las reglas de negocio que deben ser. Para eso, en el mismo documento nos dicen las reglas de negocio básicas. Que el nombre de la persona debe tener entre 3 caracteres y 25 como máximo. O sea, entre 3 y 25 es lo aceptable. Así que buscamos el error. Por ejemplo, si el nombre.length es menor a 3. Si es menor a 3 hay un problema.
o el nombre.length es mayor a 25. En cualquiera de los dos casos, si es menor a 3 o mayor a 25 hay un problema. Y acá hacemos que se caiga el programa. Throw new illegal argument exception. Le vamos a decir acá, el nombre debe tener entre 3 y 25 caracteres. Y eso sería para el nombre. Para el root igual podríamos hacerlo ya, pero eso ya se lo voy a dejar a ustedes porque para que sigamos, porque es exactamente lo mismo en cuanto a length y el if. ¿Qué más nos dice? A ver, vamos a ver el documento. La cantidad mínima para productos para vender es 1. Entonces en este caso hay solo una validación. Hay algunas que no se piden, pero son interesantes y deberían estar. Por ejemplo, en el caso del cliente que sea M o F, debería estar. Así que lo vamos a hacer. En setso, el setso solo puede ser M o F, así que vamos a ir a preguntar si el setso es, por ejemplo, distinto a M, y fíjense cuando es char se ocupa comilla simple. Y al mismo tiempo el setso es distinto a F, o sea, si no es M ni es F, vamos a mandar un error. Throw new illegal argument exception. Y le decimos el setso debe ser M o F. Listo. Lo mismo con el tipo de cliente, que solo puede ser N, F o B. Así que repetimos el mismo patrón dentro del set tipo de cliente. Si el tipo de cliente es distinto a N y además tipo de cliente es distinto a F y además el tipo de cliente es distinto a B, si es distinto a los tres al mismo tiempo, mandamos el error. Sería row, trash row, new, illegal, argument exception, pasando un mensaje de error al usuario. Y le decimos el tipo de cliente debe ser N, F o E. Listo. Con eso ya va a estar lista lo que es el cliente con sus validaciones. Probémoslo. Vamos a ejecutar a esto. Nos va a salir acá el menú. Vamos a poner opción 1. Ingrese del root. El nombre, una letra. El nombre debe tener entre 3 y 25 caracteres. Volvemos. Cliente, el nombre, la edad. Vamos a poner una J. La edad debe ser numérica. Ingresar cliente nuevo. M o F, vamos a poner J. El sexto debe ser M o F. De nuevo. M la vamos a poner bien. NB, NF o P. Vamos a poner H. El tipo de cliente debe ser NB, F o E. Funciona. Así que vamos a poner 6 y sale. Vamos bien encaminados en lo que tenemos que hacer, así que sigamos. De vuelta acá. Ya se registra el cliente y está con validaciones, así que hay que hacer exactamente lo mismo con la venta. Vamos a poner un south acá y vamos a decir ingrese los datos de la venta. Se me quedó ahí sí. Ya, habiendo hecho esto, primero pedimos la cantidad de productos que va a llevar, o podríamos pedir el nombre del producto que va a llevar, el tipo de producto. Cualquiera de los dos. A ver, vamos a decir south, ingrese el tipo de producto que llevará. De venta.set tipo. Entonces acá vemos el tipo, venta.set tipo. Y se lo pedimos al usuario. Pero antes de decirle, tenemos que decirle qué productos puede escribir él. ¿Ya? Así que le vamos a decir acá qué producto llevará. Y acá vamos a ver a la guía, que son 3, si no me equivoco. Empanada, terremoto o anticucho. Empanada, terremoto o anticucho. Ya,
Acá puede haber sido la palabra entera, o ustedes pueden haber hecho una abreviación y haberlo hecho con tipo char, ET o A, o con opciones 1, 2 y 3. En este caso vamos a hacer que escriba la palabra entera: empanada, terremoto o anticucho. ¿Ya? Y acá dentro de set tipo le vamos a pasar sn.nextLine lo que el usuario ingrese. Después le vamos a decir ingrese la cantidad que llevará de este producto. Y después venta.set cantidad. Y aquí viene el problema de nuevo. Tenemos que volver a hacer la validación para saber si es numérico o no lo que ingresa el usuario. Así que esto mientras tanto se va. Vamos a poner acá string cant igual a sn.nextLine y vamos a comparar. Si no, la cantidad .matches de más. Si no es un número, lanzamos un error. Throw new illegal argument exception. Ya, y acá mandamos el mensaje. La cantidad debe ser numérica. Y si pasa del if, hacemos la conversión. Entonces acá sería venta.set cantidad ese, en este caso integer.parseInt, y le pasamos acá cant, que fue lo que el usuario ingresó como una string, que cumplimos el patrón. Si es que no es un número, se cae, y si es un número, va a venir a la cantidad, la cual debe tener una validación. La vamos a hacer inmediatamente, pero primero vamos a terminar con esto, porque a la venta hay que pasarle el cliente. Venta.set cliente, y le pasamos el cliente. Después le podemos decir south venta registrada correctamente. Y ya, a ver, tenemos los datos de la venta, son el tipo, la cantidad, y me falta la propina, si es que no me equivoco. Entonces después de la cantidad, acá vamos a hacer south ingrese la propina. Y aquí puede ser mínimo 0, pueden poner nada. Así que venta.set propina sn.nextLine, y acá tenemos el mismo problema de nuevo, que pueden ingresar algo que no es numérico. Siempre los numéricos vamos a tener que hacer lo mismo. Así que string propina le vamos a poner igual a sn.nextLine. Validamos. Si no, propina.matches, perdón, la expresión regular. Si no es un número, vamos a copiar y pegar de acá. Si no es un número, lo que vamos a hacer es decirle la propina debe ser numérica. Y si pasa, ahí recién la convierto. Venta.set propina integer.parseInt, y le paso propina. Listo. Con eso ya estamos. Todos los datos pedidos. Así que vamos a hacer las validaciones. Por ejemplo, la cantidad. Nos vamos directamente al set cantidad. Y acá el mínimo es 1. Así que buscamos el error. Si la cantidad es menor a 1. Y ahí lanzamos un error. Throw new illegal argument exception. Y aquí le vamos a decir el mensaje. La cantidad mínima es 1. Punto y coma. Listo. Por ejemplo, el tipo solo puede ser empanada, terremoto o anticucho. ¿Ya? Así que primero nos vamos a asegurar desde el menú que esto llegue siempre en algo estándar. O sea, por ejemplo, que se guarde siempre en minúscula o en mayúscula. En este caso, ¿dónde está pedido esto? Cantidad. Acá, el tipo. .nextLine. Vamos a decir punto lower. Todo lowercase. Siempre a minúscula. Así la validación después no va a fallar. De vuelta a la venta, al set tipo. Y preguntamos acá si tipo punto equals, por ejemplo, si es igual a empanada,
pero en este caso vamos a ir buscando el error, o sea, si no es igual a empanada. Y además, inmediatamente vamos a poner acá, y además tipo punto equals terremoto no es terremoto, y tipo punto equals, y el último es anticucho. Y si no es anticucho, si no es empanada, ni terremoto, ni anticucho al mismo tiempo, lanzamos un error. Recuerden, cuando son string, estas comparaciones deben hacerse con el punto equals. Así que aquí throw new ilegal argument exception, y pasamos acá el error. El tipo debe ser empanada, terremoto o anticucho. Listo. ¿Qué más? La propina como mínimo puede ser 0. Igual sería interesante ponerla acá, por ejemplo, si la propina que está llegando es menor a 0, ¿ya? Para que no vayan a ingresar algo negativo, como menos 1, por ejemplo. En ese caso, throw new ilegal argument exception. Y aquí le podemos decir la propina no puede ser negativa. Si no le estaríamos quitando propina, imagínense. Ya, con eso ya estamos con lo que es la venta. La propina mínimo 0, para que no puedan ingresar un negativo que no corresponde. El tipo empanada, terremoto, anticucho, y la cantidad como mínimo 1, así que si es menor a 1 hay un problema y lanzamos los errores. Recuerden que todos estos errores van a venir acá a ramada, al método main, y si se cae va a ir al catch, ya que están dentro del try que tenemos grande acá. Con eso ya estaríamos con lo que es la venta. Tendríamos que seguir con los cálculos, por ejemplo, el cálculo, y después los formateos, que son un poquito más fáciles. Ya, muchachos, entonces me acabo de dar cuenta de algo. La primera debe ser numérica, le puse numérica. Vamos a ir con el cálculo, que este ya es un tema que hay que ir siguiendo simplemente las reglas que nos dice la guía. Ya no debería ser mayor problema. Lo único que hay que ver dónde se pone el cálculo. El cálculo va en la opción 3. Sin embargo, para que esto quede reutilizable, lo vamos a dejar dentro de la clase venta. Ya acá nosotros vamos a hacer el cálculo y le vamos a decir lo siguiente. Vamos a crear un método personalizado, método customer, que va a empezar con public, va a devolver algo, un int, y se va a llamar calcular total venta, y no va a recibir absolutamente nada. No va a recibir nada, ya que dentro de la clase de venta nosotros tenemos disponible todos los atributos, tanto de la venta como del cliente. Y nos tira un error, ya que nos pide retornar algo, así que mientras tanto hacemos un return 0 para que se vaya el error nomás, nada más. Y vamos a ver la guía. Nos dice que se va a cobrar un monto según el tipo. Si es empanada, 3.000. Si es terremoto, 2.000. Si es anticucho, 5.000. Si el cliente es frecuente, se hace un descuento. Si es VIP también. Si es normal, se le aplicará un monto por no haber comprado antes de 500, hasta 500 pesos. Ya. Si el cliente tiene 65 a 99 años, se le aplicará un descuento por tercera edad. Si el cliente tiene más de 100 años o más, se le cobrará por toda la compra solo 1.000, debido a una campaña de la cuarta edad para ayudar a los ancianos. Ya, comencemos entonces. Vamos al método y primero vamos a partir diciendo, vamos a hacer un float llamado monto, va a ser igual a 0. Float, ya que después vamos a tener descuentos, así que después lo podemos convertir a un int. Decimos si el tipo de producto, así que this.get tipo punto equals, si es igual a empanada, por ejemplo, vamos a hacer algo, y en este caso el monto, si es empanada, va a ser 3.000 pesos, según lo que dice la guía. De lo contrario, sí, this.get tipo, como es un string, recuerden, equals, si es terremoto, va a ser 2.000, monto igual 2.000. Y de lo contrario, sí, this.get tipo punto equals
Ya tenemos empanada, terremoto y anticucho. En el caso del anticucho vale 5.000 pesos. Monto igual a 5.000. Con eso ya estamos viendo cuánto tiene que pagar. Después tenemos que tener en cuenta la cantidad de esto. Así que monto va a ser igual al monto por la cantidad. ¿Ok? Ya. Y después vamos con los descuentos. Ya, los descuentos son los siguientes. Si es cliente frecuente, VIP o normal. En el caso del normal se le aplica una multa por nunca haber comprado antes. Ya. Así que vamos a hacer lo siguiente. Aquí viene la sección de descuentos. Le decimos sí. This.get cliente. Recuerden que el cliente que está declarado un poquito más acá arriba es el que tiene su tipo. Así que this.get cliente. Get tipo cliente. Si es igual, es un char, así que podemos utilizar igual. Si es igual a F, si es frecuente, por ejemplo, será un descuento de un 5,5%. O sea, monto igual a el monto por... Ya tenemos varias maneras de hacer esto. Ya. Vamos a hacer de la manera más fácil de todas. En este caso es un 5,5%, así que mucho ojo acá. Para que se haga el descuento tendría que ser 94.5. Nos va a tirar un error ya que falta la F del float. Tenemos 5,5% de descuento. 5,5% del descuento acá. De lo contrario, sí, lo mismo. Llamamos primero al cliente y del cliente al tipo. Y vemos si es VIP, por ejemplo. Si es VIP, el descuento va a ser de un 3,6. Así que monto igual a monto por... En este caso es 3,6. Debería ser esto 96.4 F. Con eso ya estamos FOE. Y de lo contrario, si volvemos, si el cliente.get tipo cliente es normal, la Y nos dice que le vamos a agregar 500 pesos a lo que ya tenía. O sea, monto va a ser más igual lo que ya tenía más 500 pesos. O sea, no se le aplica descuento. Todo al revés. Se le multa por nunca haber comprado. Ya. Esa es la sección de el tipo de cliente. Después viene, por ejemplo, los descuentos por edad. Descuento por edad. Y nos dicen que entre 65 y 99 años va a haber un descuento de 4% para la tercera edad. Así que decimos sí. De nuevo, la edad la tiene el cliente, así que this.get cliente.get edad. Si la edad es mayor o igual a 65 y el cliente get edad, y si la edad es menor o igual a 99, hace un descuento de un 4%. Monto igual a monto por 0,96 F. Oh, me acabo de dar cuenta de algo muy importante. Arriba me faltó el 0. Ya, acá creo que me equivoqué por un 0. Pero ya. Lo que había que hacer era 0. En este caso 945 y 0.964 para hacer el descuento correspondiente, ya que el segundo era un 3,6%. Ahí quedaría bien. 0,945 y 0,964. Y se le hace 5,5% de descuento y 3,6. Ya. Y vamos en el descuento por tercera edad. Y hay un descuento por cuarta edad. El descuento por cuarta edad es si tiene más de 100 años. O sea, de lo contrario, sí, el cliente.get edad tiene más de 100 años. Mayor o igual a 100 años. Y en ese caso nos decían que había una campaña y que solo iban a pagar 1.000 pesos neto.
sin incluir el IVA. Así que el monto va a ser igual a 1000. O sea, por lo que haya llevado para ayudar a la persona, va a ser 1000 para quien tenga más de 100 años. Que son súper pocas personas, obviamente. Ya. Después viene el tema del IVA. Ya no queda nada más, creo. Así que el monto que tenga igual a monto por 1.19. Y ahí tenemos el IVA. Después de eso, solamente falta retornar el monto. Nos va a tirar un error ya que es un float, pero podemos castearlo con un int y se va a convertir automáticamente. Ya con eso estaría casi listo esto. Ya, simplemente habría que llamar ahora al método. O sea, ahí primero tenemos el tipo, la cantidad, el descuento por cliente, el descuento por edad y el IVA. Así que vamos a ello. Nos vamos entonces hasta la ramada. Y acá vamos a hacer un sold y le vamos a decir el total de la venta es 2 puntos más venta punto y ahí tiene dentro el calcular total venta. Vamos a probarlo, a ver, vamos a darle play, ingresar cliente, un root, Moisés, edad 90 años, sexo M, tipo frecuente, ingresar de la venta, voy a llevar empanada. ¿Cuántas empanadas? 3 empanadas. La propina, nada de propina. Ah, eso faltó la propina, pero ya, lo vamos a hacer al tiro. 3 calcular venta, 9.716. Ya, toda la razón, me acabo de dar cuenta que faltó la propina, así que volvemos nomás a la venta. Y acá, la propina finalmente la vamos a agregar al final, ya que la propina está exenta de... No deberían pagar IVA por la propina ya que estaba directamente al mozo, a quien lo atendió. Así que después de calcular lo que es el 20% acá, es un monto más igual this.get propina. Y con eso estamos. Así no se le va a agregar el IVA, ya que no corresponde, en ese caso de la propina. Con eso estaríamos. Ahora faltan las opciones 4 y 5. Ver datos del cliente, ver datos de la venta. Estas son súper fáciles, ya que simplemente nos están pidiendo lo siguiente. Vamos a ver el documento. En el caso de la opción 4, ver datos del cliente, nos piden que salga el siguiente texto. Cliente root, nombre y el tipo de cliente. En vez de F va a salir frecuente, así que hay que hacer un if. Vamos a hacer un método para reutilizar esto, así que vamos a ello. Le corresponde que lo tenga el cliente, así que vamos a hacer un método público que no va a devolver nada y se va a llamar imprimir. Puede ser imprimir datos, lo va a poner imprimir simplemente. Con un sort vamos a poner acá el formato que nos van pidiendo. En este caso dice primero arriba con varios espacios, tabular, cliente. Después otro más, varios guiones. Después al medio va a venir, por ejemplo, un espacio más. Hasta ahí. Y va a decir el root más this.getRoot. Después más un espacio más this.getNombre. Más. Después del nombre viene el tipo de cliente. Y acá no tenemos problema. Si el cliente es frecuente o no. Para eso hay que hacer acá un if. Vamos a hacer un string tipo, vamos a poner simplemente, va a estar igual a vacío. Y vamos a ir preguntando si el tipo, mejor get tipo, this.getTipo. Uy, ¿qué pasó? Se me murió el autocompletador. This.get tipo cliente. Si el tipo de cliente es igual a F, por ejemplo, dentro de tipo vamos a guardar la palabra frecuente. Recuerden, este es un string, por eso va con comilla doble, y el de arriba es un char, va con comilla simple. De lo contrario, sí, this.get tipo cliente, si es igual a B, vamos a poner tipo igual a VIP. Y finalmente, si es normal,
le ponemos normal. Si es n, this.get tipo cliente igual a n. En este caso tipo igual a normal. Ya, y en esta variable tipo donde va a quedar finalmente la palabra. Y es esa la que voy a concadenar al final. Vamos a decir aquí cliente, espacio más y el tipo. Solo nos faltaría abajo una línea más igual arriba para que quede centradito. De esa manera ya estamos cumpliendo con lo que nos pedían en el punto número 4. Simplemente hay que llamar a este método. Así que volvemos a el main y llamamos al método. Decimos sought. En este caso no es necesario el sought, porque el propio imprimir tiene su sought adentro. Solamente de cliente hay que llamar al método imprimir. Nada más. Y el imprimir dentro, si nos fijamos, tiene todos los sought necesarios. Vamos a ver. Vamos a agrandar acá y vamos a ingresar a un cliente. Tipo cliente frecuente. Y vamos a 4, ver datos de la venta. Y ahí sale en el formato solicitado. A lo mejor faltaron algunas líneas nomás, pero eso está bien. Vamos entonces con el ver datos de la venta, que es el último antes de hacer los últimos ajustes. Es prácticamente lo mismo, de hecho es más fácil, pero hay que hacerlo dentro de venta. Aquí le corresponde a esa clase. Vamos a hacer lo mismo, public void imprimir. Y vamos a ver qué es lo que nos piden. Nos piden que se vea así: datos de la venta, cantidad, producto, total a pagar, nada más. Como ven, es bastante sencillo. Así que con eso lo voy a llevar de nuevo para acá y vamos a programar el método. Primero esto dice un sought datos de la venta. Después otro sought más y viene una línea. Y finalmente viene cantidad, 2 puntos. This.get cantidad. Vamos a dar un espacio, una coma, otro concadenar ahí. Después producto, un espacio, producto, 2 puntos y concadenamos el nombre del producto. Get tipo. Y finalmente el total a pagar. Otro más acá, una coma, otro más y el total a pagar. Es decir, total a pagar más this.calcular total de la venta. Y ahí nos va a devolver el total de la venta. Ya. Y aparte lo voy a poner aquí, anterior a esto, un signo peso, para que se vea con el signo peso, como si fuera dinero. Con eso ya estaríamos con el método de imprimir de la venta, como era más sencillo incluso que el anterior. Simplemente hay que llamarlo desde la opción número 5. Cliente. Venta.imprimir. Y con eso ya estamos. Vamos a probarlo. Vamos a echarlo a andar y vamos viendo. Primero ingresamos un cliente, el root 99999. Vamos a poner a Adolfo, la de Adolfo 55, sexo M, tipo frecuente. Ya, el cliente fue registrado correctamente. Ingresar una venta. ¿Qué producto llevará? Terremoto. ¿Cuánto va a llevar? No hay terremoto. Propina, 100 pesos. Calculemos el total de la venta, 20.341. Veamos datos del cliente. Bien. Veamos datos de la venta. Perfecto. Con eso ya está listo el ejercicio, en teoría, ya que falta una validación que es muy importante, y es la siguiente: que cuando yo inicio el programa puedo entrar directamente a hacer el cálculo total de la venta sin haber hecho una venta, y puedo ingresar una venta sin haber hecho un cliente. Entonces hay que hacer, por ejemplo, que para ingresar una venta primero haya ingresado un cliente, que para calcular el total de la venta primero haya ingresado una venta, que para ver datos de cliente primero haya ingresado un cliente, que para ver datos de la venta primero haya ingresado una venta. Ya, eso es lo último que nos falta, muchachos. Así que vamos viendo, vamos a ponerle pausa a esto y vamos para arriba. Y aquí vamos a declarar un int que va a decir última opción, que va a empezar en 0, ¿ya? En 0.
Y vamos a hacer lo siguiente. Aquí se va a guardar como una bandera, a ver si pasó o no pasó, por cierto lado. Por ejemplo, en la opción 1, nosotros ya sabemos que lo terminó porque llegó hasta acá abajo. Hasta cliente fue ingresado correctamente. Entonces ahí, última opción, le vamos a decir que fue la 1, fue la última válida. Después en la 2, por ejemplo, yo no puedo ingresar una venta sin primero haber ingresado al cliente. Así que vamos a buscar el error. Si la última opción es 0, por ejemplo, en caso de que sea 0, lanzamos una excepción. throw, throw, new, ilegal, argument exception. Y acá le vamos a decir, primero debes ingresar un cliente. ¿Ya? Y como se va a caer ahí, no lo va a dejar pasar a ingresar la venta. Después, si termina la venta, por ejemplo, si termina la venta, la última opción va a ser igual a 2. ¿Ya? En la opción 3, yo requiero que en la opción 3, para ver el total de la venta, primero haya hecho una venta. Así que vamos a decir, si la última opción es menor a 2, tenemos un problema. Así que throw, new, ilegal, argument exception. Y acá, punto y coma. Primero debes haber registrado una venta. Para la opción 4, para imprimir el cliente, por ejemplo, acá puede imprimir el cliente cuando ya haya pasado por cliente y por venta. Así que el if va a ser el siguiente. Si la última opción es menor, si es menor a 1, si es menor a 1 tenemos un problema. ¿Ya? Porque si es 1 ya está ingresado al cliente. Si es 2 también no hay ningún problema. Pero si es menor a 1, o sea, sigue en 0, es igual a 0, podríamos ponerle, hay un problema. Ya, y acá sacamos de nuevo, miren, para hacerlo más rápido esto, voy a copiar el throw que está arriba y lo voy a pegar acá. Si entra acá, le vamos a decir, primero debes haber registrado un cliente. Y lo mismo va a pasar con la opción 5. La opción 5 es igual a la opción 3, el if. Voy a llevar el if de la opción 3 a la opción 5. Ahí. Porque no puedo imprimir la venta sin primero haberla registrado. Ya, con eso ya estaríamos. Y estaría completo el ejercicio. No faltaría ninguna validación. Vamos a hacer una pequeña prueba. Voy a tratar de ingresar, por ejemplo, a la opción 5 de una. O opción 5. A ver qué me dice esto. Tenemos que agrandar la consola primero. Primero debe haber registrado una venta. Voy a ver el calcular toda la venta. Lo mismo. Datos de cliente. Primero debes haber registrado un cliente. Ingresar venta. Primero debes haber registrado un cliente. Ingresar cliente si me deja entrar. Vamos a ingresar rápidamente un cliente. Y a ver si ahora me deja, por ejemplo, imprimir datos de cliente. Sí. Ingresar venta. Sí. Ya. Como ven, está esto funcionando de manera correcta. Poner 6 y estamos listos. Con eso ya estaríamos, chiquillos. Como ven, en una hora exacta completamos el ejercicio. Ya, es siempre lo mismo. Recomendación, primero traten de programar todo y al final hacer todas las validaciones. Así que eso, espero les sirva de material de estudio este video tutorial y nos estamos viendo.